Vamos a seguir hablando del tema Chile con mi invitado aquí en los estudios de RPP, Rodolfo Sánchez Aizcorbe, internacionalista. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué opinas sobre lo que viene ocurriendo en Chile? Primero hay que señalar que solo han estado presentes 8 candidatos, ¿no? Acá vamos a tener 39, no quiero ni imaginármelo, pero hablamos de dos posiciones bastante encontradas, derecha, izquierda. ¿Cómo se puede manejar esa segunda vuelta en Chile? A ver, para compararlo un poco con el Perú, como tú dices, que podamos tener cerca de 40 candidatos, ahí hemos tenido 8 y además han formado coaliciones, ¿no? Ajá. Y en general, como el sistema político chileno está bastante bien institucionalizado, tú tienes un partido de derecha que representa a Kast, un partido de izquierda representado por Jara, y en el centro tienes un partido que no se define ni de izquierda ni de derecha, que es de Parisi y que es populista. Entonces tienes como la cancha bien marcada con posiciones ideológicas bien claras, ¿no? Y eso ayuda también al elector digamos, a optar por una de las tres opciones, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si uno mira a los candidatos, por ejemplo, Kaiser, ¿no? Que quedó un poquito más abajo a pesar de que en las últimas semanas había estado subiendo en las encuestas, podríamos pensar que Kast la tiene relativamente fácil. Sin embargo, es una segunda vuelta, ¿no? Y seguramente muchos electores van a pensarlo bien. Bueno, en mi opinión, digamos, Jara tiene cuesta arriba la elección. Mucho más complicado. Si uno suma los votos de la derecha, son más del 50% de los partidos de derecha. No quiere decir que hay una suma aritmética automática, claro, pero los votantes de Kaiser, por ejemplo, difícilmente van a votar por Jara. Van a votar seguro mayoritariamente, o casi todos, por Kast. Los votantes de Matei, la propia Matei ya ha endosado, digamos, su apoyo a Kast. Claro, lo que no ha hecho Parisi. Lo que no ha hecho Parisi. Uh-huh. Pero ya con ellos, nomás sin Parisi, ya tú tienes ahí casi 50% más, ¿no? Y los votantes de Parisi probablemente, en el mejor de los casos para Jara, se dividan entre apoyar a Jara y apoyar a Kast, en el mejor de los casos, pero no le es suficiente porque, digamos, Jara ha obtenido cerca del 27% de los votos. Eso es menos de la popularidad que tiene el presidente Boric. Claro, que bordea los 30%. Que bordea los 30%. Es menos de la popularidad. Entonces, para llegar al 50% necesita una cantidad de votos significativa y creo que lo único que podría cambiar el curso de la elección es que finalmente Kast cometiera un error demasiado grave, claro, para asustar a los chilenos, digamos. Que pueda beneficiar, ¿no? De alguna manera a Jara. Exacto. Rodolfo, para ir cerrando el tema de Chile y hablar de Donald Trump, que ahí tenemos mucho pan por rebanar también, ¿eh? Pero en cuanto a Chile, esperamos el 14 de diciembre, entonces, con mucha expectativa a nivel de Latinoamérica, ¿correcto? Hablamos de las propuestas un poquito, ¿te parece? Porque sí, aquí también encontramos posiciones bastante separadas. Tocaba el tema de la migración con nuestro invitado anterior, Felipe Godoy, y es un tema que tiene que ver también mucho con el Perú, porque hablamos de una zanja en la frontera, de cerrar fronteras con Perú y Chile por parte de Kast. Tal vez Jara ha sido un poquito más moderada. ¿Qué esperar de estas propuestas considerando el escenario que se vive en Chile? A ver, digamos, la principal preocupación de los chilenos ahorita es la seguridad. Entonces, todos los candidatos de izquierda a derecha tienen algo que decir con respecto a la seguridad. Pero el tema es que las izquierdas generalmente siempre han tenido un flanco débil en los temas de seguridad. Y la derecha siempre ha tenido, digamos, un discurso de mano dura que en momentos de crisis de seguridad pega más, digamos, en la población. Entonces, eso, además de lo que hablábamos antes de la sumatoria de votos, eso le da una ventaja adicional a Kast frente a Jara, ¿no? ¿Qué sabemos ya finalmente de ambos candidatos? Por ejemplo, vamos uno por uno, ¿te parece? En el caso de Janet Jara, conocemos que fue ministra, ¿correcto?, del actual presidente Gabriel Boric. Ha tratado de alejarse un poquito de ese vínculo con el comunismo extremo, al menos ella lo ha dicho literalmente ante los medios de comunicación. Tiene algunos logros durante su etapa como ministra, pero más allá de eso, ¿qué impacto tiene con la ciudadanía? Ella, digamos, es carismática, es bastante más articulada que Kast. Eso podría beneficiarla en cierta medida, no sabemos hasta qué punto. Ha tenido logros, como mencionas, como ministra de Trabajo de Boric. La reducción de la jornada laboral, por ejemplo. La reducción de la jornada laboral, la reforma del sistema previsional. También el gobierno de Boric en general ha conseguido, digamos, un impuesto adicional a los grandes exportadores de cobre, que, digamos, no pudo pasar la reforma tributaria general, pero es un pequeño logro.
Y digamos, ella efectivamente pertenece al ala más moderna del Partido Comunista, al ala menos ortodoxa, pero hay que decir también que el Partido Comunista chileno, a diferencia de otros partidos latinoamericanos y peruanos, es mucho menos radicalizado y mucho menos marginal. Claro. O sea, es un partido que ha estado en gobiernos ya varias veces en el transcurso de la historia, algo que nunca ha pasado, digamos, con gobiernos, con partidos comunistas como el peruano, ¿no? Pero hay una ala ortodoxa todavía en el Partido Comunista que es incapaz de romper todo, digamos, vínculo con los regímenes de Cuba y de Venezuela, ¿no? O sea, son incapaces de marcar la distancia y Jara, digamos, ha tratado de ir un poco más allá y ha dicho que ella no respalda ningún gobierno que no sea democrático y que viole los derechos humanos, en alusión principalmente a Venezuela, pero eso es a lo más que ella ha podido llegar, ¿no? Claro, en el caso de José Antonio Kast, hablamos de un candidato de derecha prácticamente desde su nacimiento, ¿no? Porque su padre fue un militar nazi, ¿correcto? Su hermano fue ministro en el gobierno de Pinochet y ahora él ha ido por ese mismo camino en cuanto a sus propuestas. Claro, su padre fue, digamos, perteneció al ejército alemán, Kast dice que fue obligado a pertenecer al ejército alemán, pero la BBC menciona que también habría sido miembro del partido nazi, ya que eso sería un adicional. Y, por ejemplo, Kast, en la campaña del 89 del sí y el no, votó a favor del sí, para que Pinochet continuara. Ok. A diferencia de Piñera, que Piñera era una derecha, digamos, más democrática, más centrista, Piñera votó por el no, por la no continuidad de Pinochet en ese año. Y eso marca, digamos, la diferencia entre las derechas, la derecha de Piñera y la derecha de Kast, que es más nostálgica del régimen de Pinochet, ha elogiado al régimen de Pinochet, sí. Ha dicho en el pasado que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él, ¿no? Y aunque se ha desmarcado de las violaciones a los derechos humanos, cosa que no ha hecho Kaiser, por ejemplo, ¿no? Kaiser ha dicho que él, como está más a la derecha que Kast, él incluso indultaría a violadores de derechos humanos de la época de Pinochet, ¿no? Y que se saldría Kaiser de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Kaiser, digamos, está a la derecha de Kast, ¿no? Claro. Y para cerrar el tema de Chile, una reflexión, Rodolfo, porque claro, como en Chile vemos posiciones bastante marcadas ideológicamente, cosa que no vemos aquí en gran parte de los 39 partidos políticos que están en el partidor para las elecciones 2026. Y claro, la diferencia también, la capacidad que tuvieron de hacer coaliciones, ¿no? Hablamos de 8 candidatos contra 39 que vamos a tener en el Perú. Pero en fin, como reflexión final.